Bueno, ahí ya estamos grabando. Entonces, saludo de nuevo a las y los que van entrando. Bienvenidas, bienvenidos. Em, ya nos vamos ubicando más, por lo menos ustedes a mí, que aparezco en varias actividades. Es como nos tocó este año eh, la catarata de apariciones de Mariana en el acto inaugural y ahora en la primer materia. Pero ahora estamos acompañadas con Marcos y con Carlos para el dictado. Lo que pensamos para hoy es primero hablar algunas cositas generales de la carrera, que nos viene pareciendo que son necesarias por consultas que hemos recibido por mail, por dificultades que pueda haber en la inscripción que hubo de parte de la universidad en el sistema del SIU para cargar algunas cosas y en algunas demoras o dificultades también de compañeros y compañeras para acceder, también del aulas web, algunas palabras sobre el taller de ambientación y después sí ya nos vamos a meter en el tema. La idea sería, hoy va a ser un día en que voy a hablar bastante, y dejarnos por lo menos media hora antes que termine la clase para poder debatir temas vistos, entonces ahí hacernos consultas y eso, además por supuesto me van a poder cortar en cualquier momento para preguntar y yo los voy a interpelar, espero, con algunas cuestiones, y también para otras dudas que puedan tener en relación al aulas web, a la facultad, a la carrera, a lo que sea, ¿sí? Es muy importante para nosotros, siendo la primer materia, poder ser una buena bienvenida, ser una buena puerta de entrada a la carrera. Sabemos que lo más lindo, por lo menos cuando uno se anota, por supuesto, en una carrera presencial, sería encontrarse en el aula, estar entrando a la facultad. Los sábados a la mañana son lindos en la facultad, no hay casi nadie. No por eso es que sean lindos, pero hay como un clima diferente al bullicio de todos los días. eh, Funcionan varias cosas a veces de actividades con organizaciones o de encuentros más informales y algunos posgrados. Y hay alguna materia que a veces también tiene actividades los sábados. Y la presencialidad, para una carrera que se propone como presencial como esta, hace a una posibilidad de formación de grupalidad que por lo menos todos nosotros teníamos más socializada, más metida como en el imaginario de cómo es que uno arma grupo, llega, se empieza a ver, a conocer, se sienta al lado de uno, de otro, y entonces ya ahí hay como un guiño, se da cuenta como a veces hasta por, no sé, por las formas de aparecer de la persona, ¿no? Y uno hace una empatía y termina al lado de alguien que después es el compañero para toda la carrera, y uno dice, ¿te acordás ese día que nos sentamos juntos, o cuando yo te pedí no sé qué cosa y vos justo tenías, o me convidaste un mate? Bueno, eso es muy importante para sostenerse en una carrera, en una materia también. Entonces, tenemos que, de parte nuestra, como gestión de la carrera, hacer un esfuerzo por inventar y estar atentos también a las necesidades de ustedes y a las propuestas de ustedes para suplir, digamos, o ser creativos en cómo mantener esa sociabilidad de la carrera, que es lo que yo por lo menos creo que muchas veces es lo que a uno lo hace continuar. Ir porque en todas carreras siempre hay cosas que a uno le gustan más, cosas que le gustan menos, pero dice, bueno, me voy a encontrar con los compañeros, me voy a encontrar con tal amigo, ¿no? Y uno entonces agarra como ese compromiso, se va de la casa, eso es un incentivo muchas veces, que uno dice, listo, este es un rato para mí, ¿sí? Y me puedo ir, más esta carrera que cuando está puesta en la presencialidad es de cursado intensivo, porque está pensada para los que laburan y también dentro de las posibilidades, ¿no? Y para también los que tienen chicos y chicas, que acá hay un montón que tienen hijos y hijas, que bueno, que uno por ahí arma una organización familiar que dice, mira, hay 2 días que yo desaparezco, pero son cada 3 semanas nada más eso. Hay un viernes y un sábado, cada 3 semanas que me voy y esos días me hago estudiante completo, ¿no? Y me instalo. Bueno,
esa experiencia por ahora no la tenemos. Tenemos buenas perspectivas de que eso no tarde tanto para que nos pueda volver a suceder, porque la vacunación sigue fuerte, por suerte. Viene también el mejor clima. En la universidad se está trabajando con los protocolos de regreso a la presencialidad. Para los que no son, o para también los que son de la Universidad Nacional de La Plata, sepan que nosotros estamos funcionando en presencialidad en todo lo que son los colegios de la universidad. La Universidad de La Plata eh, tiene colegios secundarios, ¿sí? Tiene 4 colegios secundarios y un colegio primario, un jardín de infantes y un jardín maternal. Esas instituciones están funcionando. El jardín maternal, que estaba cerrado, retoma actividades la semana que viene y todo lo demás ya venía. Los que no estamos en presencialidad somos las facultades y poco a poco se va a empezar a abrir para aquellas cosas que es más imprescindible, el espacio físico, todas las prácticas que tienen maquinaria, equipamiento, bueno, todo lo que tiene que ver con, tenemos compañeros trabados en los egresos de carreras por esas situaciones, van a ir en prioridad. Y en algún momento vamos a llegar nosotros, ¿sí? Que lo que usamos para trabajar son nuestros propios cuerpos, nuestra cabeza y el hablar. Eh, pero es necesario también, cuando se pueda, volver a hacerlo. Ahora no tenemos ese corte y cada una y uno de nosotros están en sus casas. Yo, por ejemplo, hoy estoy en la casa de mi papá, no estoy en mi casa, este no es mi fondo habitual de pantalla, porque hoy es el cumpleaños, 82 años cumple mi padre, y entonces, como tengo que venir a hacer una serie de cosas acá, bueno, pues voy a dar la clase desde acá y después sigo. Y así cada uno y una está en una particularidad, estamos metiéndonos y vemos las casas, las cocinas, la parecita de atrás, cosas que son elementos de la vida de cada uno y que se abre una intimidad eh, distinta, porque es como que es más la intimidad, pero a su vez nos falta el cuerpo, como que a mí por lo menos me da la sensación a veces que lo conozco menos y a veces que los conozco más, porque veo pasar las cosas por ahí. El otro día en el acto inaugural estaba bueno, también estaban los chicos, los hijos, y va a pasar. Y eso no tiene que ser una preocupación para ustedes en términos de, uy, que no se vea, que pasa tal cosa en mi casa. O sea, obvio lo que ustedes quieran que se vea, pero digo, si tienen que estar en la cursada con los hijos porque esta es la situación en la que estamos, eso no hay, por supuesto, ningún inconveniente, ¿sí? Lo van manejando, si tienen que apagar las cámaras por que no quieren X, lo van haciendo, estamos en un esfuerzo muy grande todos para poder dar inicio, recepcionarlos amablemente, retenerlos, como dice esa palabra que se usa para la cuestión estudiantil, retener a los estudiantes y armar un grupo que nos permita estar llegando en 1 año y medio al final de todas las cursadas y posteriormente a la entrega de los trabajos finales. La semana que viene estamos cerrando la primer corte, ya con su última clase de taller, y estamos llegando a ese momento, es decir, las que vienen así a ritmo, con 18 compañeras. La primer corte fueron todas mujeres, no teníamos inscriptos varones. En esta corte tenemos algunos compañeros, así que también eso está interesante y tenemos más variabilidad de profesiones. Ahora vamos a ver algunas cositas de las presentaciones que ustedes pusieron en el muro. La carrera, como ustedes saben, tiene 18 materias, 15 son 18 asignaturas, 15 son materias y 3 son talleres, ¿sí? Las materias duran 20 horas y los talleres duran 30 horas. Los talleres se subdividen para su dictado, cuando está la vida presencial se subdividen en 2 bloques, en 2 veces intensivas. En el modalidad virtual, los talleres tienen como una semana en algún momento, después hay tutorías que a veces están complementariamente, o sea, a la vez que alguna materia, después hay algún momento más intensivo del taller, después vuelven como tutorías y finalmente se termina como el primer taller, el año que viene verán el segundo. La carrera piensa los talleres como si fuese la aguja con el hilo que va hilvanando, ¿sí? La carrera.
¿sí? El taller para nosotros es el lugar de donde ustedes ya vamos a tener que empezar a pensar, y ahora hablo un poquito de eso, en cuál va a ser el ámbito de las prácticas de ustedes, ¿sí? Sobre el espacio de las prácticas, vamos a hacer nosotros todo el proceso en los talleres y desde las materias vamos a intentar aportar también a ese espacio de prácticas para que puedan dentro de 1 año y medio hacer el trabajo final integrador, ¿sí? O el trabajo integrador final, el TIF. Es una de las siglas que después se van a meter en el vocabulario, que es tenemos que hacer el TIF. El trabajo integrador final es una sistematización de una práctica profesional, es una reflexión crítica sobre una práctica profesional, es un análisis de una práctica profesional, una producción de conocimiento sobre una práctica. ¿Qué tiene que tener esa práctica para ser aceptada en la carrera? Tiene que ser una práctica de intervención social con niños, niñas, adolescentes o jóvenes. ¿Cuál es la intención política de la carrera? Que ustedes elijan como espacio de prácticas sus lugares de trabajo. La carrera reconoce como horas de práctica sus horas de trabajo. No es que hay que hacer prácticas aparte, ¿sí? Las 65 horas que ustedes tienen que cumplir de prácticas profesionales en la carrera van a ser reconocidas como parte de su horario de trabajo. Lo digo de otra manera. Ustedes van, si eligen, pueden no elegir el lugar de trabajo también, o puede el lugar de trabajo no reunir las características de tener intervención social, y entonces, por ejemplo, ustedes tienen militancia en un lugar, puede ser ese lugar de militancia, participan de un proyecto de extensión, pero las prácticas tienen que ser en un lugar donde haya intervención con pibes. Ese es el requisito indispensable, ¿sí? Una vez que uno lo elige ese lugar, ahora ya con esta idea lo empiezan a pensar, se va a tener que resolver en próximos meses cuál va a ser. Si es el trabajo, lo que uno hace es pedirle permiso a los compañeros de trabajo y pedirle permiso al jefe, ¿sí? Autorización, y tiene que firmar el jefe, por ejemplo, el jefe del servicio o el director de niñez o los que algunos de acá son propios directores de niñez o coordinadores de área, habrá que ver un superior de ustedes, ¿sí? Que avala que esa práctica, porque ustedes van a producir conocimiento con lo que ahí sucede, y necesitamos que las personas que están ahí sepan eso. Siempre la producción de conocimiento es con el aval de las personas que participan, por más que sea una participación como pasiva, ¿sí? Pero esa participación tiene que estar avalada. Entonces, tenemos el permiso, por ejemplo, yo trabajo, no sé, en el servicio local de Trenquelauquen, y entonces la directora de niñez me firma que sí, que ese es mi aval de prácticas, y por supuesto, cualquiera que trabaje, trabaja más de 65 horas en un semestre, en 1 año y medio, con lo cual las 65 horas ya es obvio que las realiza, ¿sí? Lo que va a haber que hacer en el taller es recortar un problema de conocimiento en esa práctica. Pero eso lo van a ver con los compañeros de taller. El taller 1 acompaña ese proceso, acompaña la elección del ámbito de práctica, acompaña que hagan el permiso, acompaña que elijan qué pregunta tienen ustedes sobre la práctica, sobre la intervención, ¿sí? Para diseñar el propósito de la producción de conocimiento, de qué quiero conocer. Siempre pensemos que estamos con un punto de partida de saberes importantes que son los que ya ustedes tienen, ¿sí? Nuestro punto de partida son saberes existentes, de ahí vamos a trabajar, vamos a ir sumando data, como dijeran, las distintas materias y reflexión colectiva, y ese es el producto final. Para que ustedes además lo imaginen, y lo imaginen posible, el producto final del TIF son entre 40 y 70 páginas, ¿sí? No es una cosa imposible. Y en 1 año y medio ustedes van a ir escribiendo cosas en todos los trabajos finales de las materias, en la producción colectiva. Entonces, ¿por qué ponemos la definición del ámbito de práctica bien tempranito en la carrera? Porque ya uno sabe para qué va a producir. Voy a producir para mejorar el laburo con mis compañeros y compañeras. Voy a producir para mejorar las intervenciones con las y los pibes. O voy a producir para crear un dispositivo nuevo, porque a veces puede ser que el TIF sea una propuesta.
y que entonces, en base a un análisis de una experiencia que se hace, uno haga una propuesta. O hemos tenido experiencias de compañeras, justo en la corte pasada nos sucedió que, bueno, fue el cambio de gobierno, hubo cambios de gestiones en algunos lados y algunas compañeras que venían en una posición entraron a tener algunas otras posiciones. Y entonces ya habían elegido como un ámbito de práctica y ahora en la nueva posición, por ejemplo, tenían que crear lugares directamente. Y entonces cambiaron el tema hacia eso. Siempre lugares que tenían que ver con la intervención y políticas públicas con los pibes, por supuesto. Bueno, esto como para tener esa idea. Después ustedes pueden preguntar más cosas de esto, y lo van a ver mucho más detallado en el taller 1, ¿sí? Pero al final del taller 1 ustedes van a tener elegido el tema, el ámbito de práctica y el objetivo y la propuesta de conocimiento que van a querer hacer. Y ya en el taller 2 se arma el proyecto, ¿sí? Con más herramientas, con antecedentes, bueno, con otras cuestiones que no voy a apabullar ahora porque falta mucho. Vamos a preocuparnos de lo que tenemos y ocuparnos ahora. Entonces, esa es pero sí es importante porque cada materia, juventudes mismo, es importante que la vayan leyendo en esa clave, ¿sí? ¿Qué me puedo apropiar yo de esta materia para poder pensar mi tema, etcétera? Bueno, por acá suena un teléfono, no sé de quién es, no importa. Me distrae un poquito. ¿Qué más de la carrera? Algo que se les ocurra preguntarme, o Marcos, Carlos, algo que les parezca que haya que agregar. Mm, bueno, después si no, van juntando preguntas y las hacemos. Pandemia, ¿no? Virtualización de la enseñanza. El año pasado, en los años anteriores, digamos, con la virtualización, como nos agarró muy sobre la marcha, lo hicimos más caseramente. Ahora que teníamos la posibilidad ya de organizarnos, que aprendimos más cosas, vamos a usar, y es lo que estamos usando, la plataforma de educación a distancia de la Universidad de La Plata, que es la que se llamaba Aulas Web. Aulas Web está dividida en la Universidad de La Plata en aulas web grado, aulas web formación, que son para cursos como más suelto, aulas web colegios, que es para los colegios secundarios y primarios, y aulas web posgrado, que es el que estamos usando nosotros. Nuestra carrera está ahí y las materias que vayamos dando virtual van a estar en ese lugar. Pero no es una propuesta de educación a distancia, sino que es una virtualización de una experiencia que tendría que ser presencial. Y por eso les vamos a proponer que cada materia, así venimos en ese esquema y nos ha dado resultado, esperemos que así sea, en esta corte también, vamos a usar para cada materia 3 semanas. ¿Sí? Y esas 3 semanas van a tener siempre encuentros sincrónicos. Estamos intentando que todos los profes y usen los sábados. Para poder tener una idea de esquema fijo, ¿sí? Que ustedes ya sepan, ¿sí? Que los sábados siempre de 10 a 12 va a haber una materia. Hay 3 semanas que tienen clase, un descanso, 3 semanas tienen clase, un descanso y así. Viene el cronograma lo tenemos ya armado. Siempre, si en octubre nos dicen podemos tener presencial, nos abalanzamos sobre la presencialidad. Pero si no, seguimos en este formato. El aulas web posgrado es un entorno que tiene, a veces cuando uno empieza, cosas intuitivas y algunas cosas que no resultan tan intuitivas, ¿sí? Y por eso también tenemos apoyo para poder usarlo. La que nosotros le pedimos a ustedes que se inscribieran en el taller de ambientación es como un curso en línea acerca de cómo usar el aulas web. Entonces, los que pudieron anotarse en el taller de ambientación van a encontrar ahí varias herramientas. Y los que no pudieron anotarse en el taller de ambientación lo pueden hacer, porque eso no es que se aprueba o desaprueba, no tiene eso, sino que es un espacio de prueba justamente del aulas web para que jueguen, para que entren, salgan, vean los tutoriales, para que si tienen dudas les pregunten. Atienden el taller de ambientación las compañeras del área de educación a distancia de la facultad.
Y bueno, también nos van a poder preguntar, obviamente, cosas a los docentes sobre el uso. ¿Sí? La idea es que la tecnología o las herramientas no se nos conviertan en obstáculo y no perdamos más tiempo en saber cómo funciona el Padlet que lo que tengo que meter adentro del Padlet. ¿Sí? Entonces, entre todos vamos viendo cómo logramos llenar los casilleros que haya que llenar en esos lugares, nos vamos preguntando, acompañando, eh, eh, fuera el pudor de no entiendo qué flecha me está hablando, qué es esto del librito verde que me dice que le apriete, dónde está el coso que no lo encuentro. Todo eso se pregunta y así se pregunta. Yo no tengo mucha otra manera de preguntarlo. Y a veces, viste que el que ya maneja una herramienta, les debe pasar a ustedes con montones de otras cosas en tecnología, o por lo menos a mí me pasa, te dicen, no, es re fácil, entras y tú, así, tucu, 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 y yo entré y tucu tucu no vi nada. Entonces, paciencia con eso, ayuda entre todos. Y la ayuda entre pares es muy buena para entender. A veces son cosas que después cuando te las explican decían, claro, mira, era acá, era esta flecha, y con esto pasaba la hoja, bueno, lo que sea. Preguntémonos que tenemos mucha ayuda. Y además, otra novedad es que vamos a tener tutoras. Para acompañar también estos meses de virtual, y somos muchos compañeros, pudimos hacer, y eso gracias a la inscripción que tuvimos, eso no sé si lo saben, pero las carreras de posgrado se autofinancian. La universidad y las especializaciones que son pagas, la universidad no solo pone el cargo de gestión de director y la secretaria. Todo lo demás, los profesores, todos cobran de lo que ustedes están pagando de las matrículas, ¿sí? Es una de las cosas que no va en la línea de la universidad gratuita, ¿sí? Lo digo con pesar, porque yo soy una defensora de la universidad gratuita y los posgrados se han instalado ya desde la década del 90 en estos formatos como la manera de poder llevarlos adelante. Sabemos que no tenemos una matrícula alta, sabemos que también estamos ofertando diferentes becas, etcétera, pero es pago, eso no se puede negar, es así. Y eh, bueno, y con eso entonces también vamos a poder hacer contratos para dos compañeras, Mariana Speroni y Bárbara Torti, que son especializadas en cuestiones de tecnologías y educación, etcétera, y van a estar para hacer el seguimiento y el acompañamiento de ustedes. Nosotras en la corte anterior teníamos un seguimiento que hacíamos entre Sofía Porta, que era la secretaria, y yo, individualizado de cada alumna. Cada alumna tiene una ficha, dice qué hace, qué le pasó, cuándo pudo hacer tal cosa, cuándo no, todo así. Bueno, ahora como son muchos y también tenemos otros trabajos, tenemos la ayuda de estas dos compañeras, que ya se van a ir comunicando más adelante con ustedes. Para conocerlas a ellas y también para tener espacios para hablar más cosas y dudas que tengan en general de la carrera, y así no ocupo más de esta clase, les vamos a proponer reunirnos, me salió todo trabado, el viernes 20 a las 6 de la tarde, en un espacio que hemos llamado de reunión social y de información de la carrera. Es un espacio libre, no es obligatorio para nadie, ¿sí? El que quiera, después hoy al mediodía, cuando termina la clase, les va a estar llegando un mail con el link del encuentro y todo, y la fecha, ¿sí? Para el que quiera, la que quiera, se conecta ahí y ese día nos ponemos a socializar, nos contamos más cosas de la carrera, todas las dudas que haya, cómo lo imaginamos. Nos pareció que era necesario agregar como esa posibilidad para poder conversar algunas cuestiones. Que quieran cada uno entrar ahí, y son viernes 6 de la tarde, ya a partir de las 7 están autorizados los aperitivos, podemos entrar en otro clima también en ese encuentro. Así que ahí las y los esperamos el viernes 20 a las 6 de la tarde. Y entonces, vamos a hablar de la materia. Voy a compartir pantalla.
Bueno, yo ahí los dejé de ver, así que cualquier duda o lo que sea, se sacan se desmutean, como se dice ahora, y interrumpen y hacen las preguntas que sean necesarias. Y los compas, por supuesto, me acotan. Em, el plan de la materia que está armado en las 3 semanas tiene este primer día que es como si fuese la base estructural de los conceptos para cumplir el objetivo de desnaturalizar la cuestión etaria. ¿Sí? Esa es una de las primeras objetivos que nosotros tenemos, que cuando termine la materia, ¿sí? Objetivos de enseñanza que tenemos que ver si se produce ese aprendizaje. Se haya hecho una reflexión crítica de lo que tiene que ver con el sistema de clasificación de edades en nuestra sociedad y en nuestra cultura. ¿Sí? También conocer algunos investigadores, algunas producciones que hay en temáticas de juventud en Latinoamérica y en Argentina, y sobre todo hacerse de una caja de herramientas, hacerse de un conjunto de conceptos y metodologías que les permitan a ustedes caracterizar y analizar grupalidades o actores que se identifican como jóvenes. ¿Mm? Si cumplimos todo eso en 3 semanas, más el trabajito final, vamos a estar chochos. ¿Cómo vamos a entrar a esta temática? Recuperando las cuestiones que ustedes pusieron en el muro colaborativo. ¿Sí? En, en el muro colaborativo, ¿de qué nos pudimos enterar? Em, Nos pudimos enterar de que había varias y varios, ¿sí? Que tenían hijos, hijas, ponían los nombres de los hijos y las edades de los hijos y las hijas. Eso nos hablaba también entonces de que tenían un papel social, un rol de maternidad, paternidad. Em, Pudimos ver también lugares de nacimiento. Tenemos compañeros de La Plata, Mar del Plata, Montevideo, Bolívar, Casbas, Bahía Blanca, Saladillo, Monte Grande, Las Flores, General Belgrano, Lanús, Verónica, Aluminé, quizás me faltó sistematizar alguno. Además, esas personas viven en diferentes lugares. Algunos viven en los mismos lugares que nacieron, otros no. ¿Sí? Entonces, hay quienes viven en Cava, La Plata, en Citibel, Tres Arroyos, Río Grande, tenemos una compañera en Tierra del Fuego, Las Flores, Verónica, en Tucumán, Lanús, Quilmes, Vicente López. Otro dato que colocaron, ¿sí? Es los años que tienen. Y ahí pueden ver ustedes en el compartir pantalla las diferentes edades que algunos pusieron, otros no pusieron las edades. Varios y varias nos contaron que tienen parejas y nos contaron los nombres de sus compañeros o compañeras. Muchos pusieron los títulos profesionales. ¿Sí? Hay psicólogas, trabajadores sociales, acompañantes terapéuticos, licenciados en economía, antropólogas, hay de ciencias de la educación, hay peritos auxiliares de justicia, hay pediatras, hay personas que tienen más de un título también. Y nos contaron los trabajos, ¿sí? Que como ustedes ven ahí, son múltiples, muchos o la gran mayoría vinculados al Estado, ¿sí? Trabajando en distintos organismos del Estado, sea de nivel municipal, provincial o nacional. Después también nos contaron actividades deportivas y culturales que hacen. Hay quien le gusta la danza, la percusión, la murga, salir a correr. Nos contaron los gustos, ¿sí? La playa, correr al aire libre, trabajo en redes. Este me acuerdo que lo puse también acá porque decía que en la pandemia había descubierto que le gustaba correr al aire libre, ¿sí? Que hacen trabajo territorial, que les interesa, que les gusta el trabajo territorial. Está colocado acá por eso y que les gusta el arte. También nos contaron acerca de militancias o activismos, para ponerle como un, un nombre diverso a eso. En organizaciones de niñez, en colectivos de murgas, en frentes de mujeres. Algunos también se dedican a algunas acciones
que por ahí no son parte de organizaciones, o no quedaba claro en la presentación, como el ocuparse de perros que viven en la situación de calle, y también algunos perros que viven en situación de calle, los reumanicella. No, algunos amores nos contaban, me gustó esa categoría, ¿sí? Armé una categoría amores y puse perros, hijes, parejas, viajar, y me pareció muy interesante, porque la única persona que puso, salvo Carlos, que en el audio cuenta que es hincha de Estudiantes, pero en el muro colaborativo que están los estudiantes, una sola persona puso su pertenencia identitaria a club de fútbol, y es justamente Gimnasia Esgrima de La Plata. Así que Gimnasia siempre pone su pata identitaria fuerte como presentación de la persona, me parece que eso estaba bueno. Ahora, ¿de qué nos sirven todos estos datos? ¿Sí? Una primera cuestión es esto: ¿por qué cuando uno se presenta da datos? Igual nosotros acá el ejercicio tenía su trampita, porque les pedimos que digan datos, ¿sí? Para ver qué es lo que ustedes concebían como un dato a contar. Casi nadie cumplió igual la consigna de dar solo 3 datos, pero bueno, había un montón de datos, así que los sistematizamos. Cada dato que uno da, vamos a pensarlo así pedagógicamente, es parte de un sistema. Si yo digo hijo, ¿sí? Y acá yo les voy a empezar a hacer preguntas y ustedes se sacan el micrófono y contestan, ¿eh? Tenemos que hacer como que estuviéramos en el aula. Nosotros damos clase así, muy hablando entre todos. Entonces, si yo digo hijos, padre, madre, ¿de qué sistema les parece que estoy hablando? ¿A qué sistema pertenecen esas palabras? Familia. Ajá, familia. Familiar. ¿Cómo, perdón? Sistema familiar. Sistema familiar. ¿Y una categoría un poco más grande que familia? Parentescos afectivos. ¿Parentesco dijiste o afectivos? Algo ahí me quedó, las dos cosas. Afectivos. Afectivos. Entonces ahí me hice trampa yo con la palabra que quiero que digan, que es sistema de parentesco. Bien. Fíjense ustedes cómo hay un término, un par de términos que yo dije: hijo, madre, padre, y la referencia a qué sistema pertenece aparecen varias opciones. Algunos dicen, bueno, nos da pautas de algo que tiene que ver con la afectividad. Otro nos dice, son parte de los términos de un sistema familiar. Bien, y después yo puedo decir, más técnicamente, sí, se trata del sistema de parentesco. Vamos a ejemplificar con otro. Si yo digo lugares de nacimiento, ¿a qué creen que remite eso? ¿Cómo podríamos llamar al conjunto de los lugares de nacimiento? ¿O qué sistema? ¿Qué nos puede decir el lugar de nacimiento de alguien? El origen, el contexto sociocultural. Bien, bien, perfecto. Entonces nosotros podemos hacernos una representación en relación a cuando una persona dice dónde nació, de un supuesto. Ahí ya empecé a usar otra palabra que es representación. ¿Sí? Las representaciones sociales es como la imagen que se nos arma mentalmente, es el conocimiento que tenemos sobre eso frente a un término. Entonces alguien me dice aluminé, ¿sí? Y más allá que el compañero que es de aluminé contó que jugaba de niño en las bardas, y no me acuerdo qué otra cosa, y yo sé de qué habla cuando habla de las bardas, porque conozco más o menos esa zona, etcétera, se me arma una representación sobre su vida. Esa representación puede no tener nada que ver con lo que fue la vida de él, ¿sí? Pero yo tengo mentalmente un background, unos conocimientos previos que hacen que frente a un término yo haga una asociación de ideas, ¿sí? Miren, vamos a pasar al caso de los títulos profesionales. En los títulos Perdón, profesionales, Mari. sí.
nos avisan en el chat que hay una compañera que quiere ingresar al Zoom. A ver, porque saqué el... A ver cómo puedo volver. Ahí dejo de compartir un momento. No tengo a nadie en lista de espera porque saqué la sala de espera. Bueno. ¿Habrá podido entrar? Milagros. Aramuro. A Sí, ver. la veo en la sala. Ah, listo. ¿Está acá? ¿Ya logró entrar? Sí, ya entró. Bueno, Sí. buenísimo. Bueno, entonces vuelvo a compartir pantalla. Tengo que estar acá. Ahí está. Bien. Decía que podíamos pensar en las profesiones. ¿Cómo imaginan que es un perito auxiliar de justicia? ¿Nadie tiene una imagen sobre cómo es un perito auxiliar de justicia? ¿Una imagen sobre cómo es una antropóloga? Perito auxiliar de justicia por ahí más estructurado, la podemos pensar como un traje, una antropóloga alguien como más estructurado. Podría admitirse, digamos, como el campo cultural, diría yo. Porque, bueno, los títulos nos remiten a eso, para mí, o no sé si Bourdieu por ahí me ha atravesado demasiado para decirme que los títulos, bueno, que cuando uno consigue un título también era parte del campo cultural. Por un lado quería jugar un poco con ustedes para ir al extremo de la representación social que uno tiene de alguien, que son los estereotipos. ¿Sí? Hay estereotipos sobre profesiones, ¿sí? Entonces esto que ustedes traen la antropóloga y hay como una imagen, perito auxiliar de justicia, puede después no tener nada que ver con las personas, con muchas de las personas, ¿sí? Pero las representaciones sociales muchas se fijan, y se fijan en estereotipos que pueden ser negativizantes o estereotipos que pueden ser positivizantes también, ¿sí? Los médicos, las médicas, los pediatras, yo creo que tengo un estereotipo positivo sobre los pediatras, ¿sí? No sé si sobre otras especialidades de los médicos me sucede lo mismo, si me tengo que revisar en eso. ¿A qué voy con esto? Que tenemos que hacernos cargo del conjunto de representaciones que nosotros poseemos, que nosotros cargamos, porque esas representaciones sociales son las que organizan, por lo menos, la primera relación que vamos a tener con la otra persona. Y entonces, en la vida cotidiana, cada uno anda con el paquete que quiere encima, pero en profesiones o en trabajos como los nuestros, que se trata de intervenir sobre vidas ajenas e intervenir en situaciones sociales que tienen que ver con otras vidas, tenemos la responsabilidad de revisar nuestras representaciones, de revisar nuestros estereotipos, porque no podemos trabajar a partir de esos. Tenemos que darnos el permiso, la otra persona tiene el derecho de que lo veamos, que lo reconozcamos tal cual es, no como nosotros nos imaginamos que es, o con la expectativa de lo que nosotros queremos que sea, que son como dos de las grandes maneras en que solemos acercarnos a las personas. Ustedes saben que, y acá me voy para la parte parejas, que una de las dificultades que tenemos en las parejas son las diferentes expectativas que tenemos unos de los otros, ¿sí? Pero eso no me voy a meter en ese tema ahora. Otro
otro uso que quiero hacer de la cuestión de los títulos profesionales, que también lo podríamos hacer con el trabajo, y que la compañera, una de las que intervino, hacía el comentario, es que cuando uno dice los títulos, otra de las cosas, así como puede armar ese sistema de representaciones como de prestigios, que hablábamos recién, o de estereotipos, también podemos pensarlo en términos de prestigios sociales, de si hay profesiones que valen más que otras socialmente, ¿sí? Y con eso armar en términos de lo que sería el pensamiento o las herramientas de análisis que nos da Pierre Bourdieu, que vamos a ver un poco más la semana que viene, aunque ya teníamos ahora un texto de él. Lo que Bourdieu piensa la sociedad como si fuese un campo de juego, y que en ese campo de juego cada uno ocupa una posición en relación a los capitales que tiene, ¿sí? Y eso funciona en relación al valor que tiene ese capital. El capital no puede medirse de manera esencial, sino que se mide en relación a otro. Y entonces, claramente, las y los compañeros que trabajan, y denme, si quieren, no lo voy a decir yo, les voy a pedir, tenemos muchas y muchos compañeros que trabajan en hospitales, acá en la cursada. Dentro del hospital, si tuvieran que armar una pirámide o una línea de jerarquías de prestigios profesionales, ¿quiénes aparecen en primer lugar y cómo están distribuidos otros? Los médicos primero. Muy bien, los médicos primero. Después de los médicos varones, de hecho. Los médicos con O, tiene que ser. Bien. Y según especialidad también. Sí. Perfecto. Por ejemplo, No es lo mismo un cirujano cardiólogo, ajá. o sea, no es lo mismo en el sistema hospitalario, ¿no? Es Sí, como sí. el cirujano cardiólogo o el que hace neurocirugías, el neurocirujano es como wow. Ujú. Es como las lógicas que se manejan ahí, ¿no? Ujú. Sí. Acá lo estamos ejemplificando, no porque el que esté dando el ejemplo esté de acuerdo con eso, ¿sí? Ni yo ni las compañeras, sino que estamos mostrando cómo los datos de presentación de alguien lo que hacen es poner en escena, colocar a la persona en el espacio social. Cuando nosotros conocemos a alguien, le preguntamos cosas, que es como este ejercicio de la presentación. Esos datos que nos dice la persona, lo que está haciendo es intentar que nos ubiquemos en relación a las posiciones que él o ella ocupa también. Es su carta de presentación, ¿sí? Llegué, y acá como estábamos además en un ámbito educativo, es muy lógico que la gran mayoría haya colocado todos los títulos que tiene. Porque la gente sabe, la gente vienen a ser ustedes, sabemos jugar el juego, sabemos que en el ámbito educativo valen los capitales escolares, y por lo tanto, si me dicen presentate en un curso de una materia de posgrado, yo voy a decir tengo título tal, soy tal cosa, tal otra. Es lógico, ¿sí? Eso tenemos que tenerlo presente, porque todos esos datos arman los sistemas de clasificación en la sociedad. Esos sistemas de clasificación operan en la sociedad organizando las relaciones sociales, y muchas de esas relaciones sociales en términos de relaciones de poder asimétricas. Es decir, creando desigualdades en esas relaciones o creando dominaciones en esas relaciones. Claramente nos traía recién la compañera un elemento, son los médicos varones, y ahí entonces ya tenemos una interseccionalidad, vamos, palabra, ¿no?, que se viene usando. Es decir, hay a veces que se cruzan categorías que lo que hacen es enaltecer una posición o hacer más negativa o más desfavorable la posición que uno tiene. Entonces, si es médico, es varón y además es neurocirujano, o sea, juntó los tres porotos eso y está con tal positivización. Si era mujer, se dedica a enfermería, ¿sí? Y no sé qué otro elemento podría colocar, está en una posición inferior en las relaciones de poder en la institución hospitalaria, ¿sí? Entonces, cuando uno mira las vidas de las personas y
fíjense que a través de este pequeño ejercicio de poner en un muro datos de uno, y acá lo estamos jugando así, pero uno podría ir a las situaciones particulares, que por supuesto no es lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero pensándolo en producir conocimiento. Cuando tomamos las entrevistas o recogemos datos para armar la historia del pibe, la piba, la familia con la que estamos trabajando, cada elemento no, es una puerta que abre un mundo de información, ¿sí? No podemos a veces ir linealmente, decir, bueno, nació en Tres Arroyos, entonces, no sé, le gusta el viento. Bueno, y no, la verdad que eso así no se puede. Pero, no sé por qué tengo asociado Tres Arroyos con el viento, por las playas, el viento, no sé, algo pasó ahí en mi mente, pero para que vean cómo funciona. No podemos ir en la linealidad, pero sí hay datos que arman, que no son menores. Que podemos prestar atención a eso para hacer una ubicación más compleja en el espacio social de cada una de las personas. Y en primer lugar también para revisar, como decíamos antes, nuestras representaciones. El de la edad lo voy a guardar para después, para la página que sigue. Estuvo interesante también en la presentación y agradecemos eso con los compañeros que hayan colocado elementos de los gustos personales, también de sus familias bastantes datos, de las cosas que les gusta hacer, porque eso nos abre eh, a otro debate, que lo voy a nombrar ahora y lo vamos a trabajar durante la materia y espero en toda la carrera, que tiene que ver con no circunscribir a la persona a uno solo de sus ámbitos de vida. Nosotros conocemos a las personas en algún lugar, como yo dijera, bueno, yo las conozco y los conozco a ustedes ahora acá. Entonces los llamo a ustedes estudiantes de la carrera de posgrado. Ahora, díganme si me equivoco, ustedes son mucho más que estudiantes de una carrera de posgrado. Tienen montones de otras dimensiones de la vida. Bueno, eso que parece tan obvio, ¿sí? Cuando nosotros a veces hacemos intervención y conocemos a pibes, no resulta tan obvio, porque muchas veces la expectativa y la relación que hacemos con los pibes o las familias es solo desde la dimensión en que yo estoy ubicado. Y no traigo a mi relación en este ámbito, si yo dijera el hospital, la organización social, el resto de la vida de la persona, que no es un resto despectivo, sino es potente, es la vida de la persona. El Estado y los científicos también fragmentamos a las personas, porque tenemos miradas que son parciales, a veces no nos queda otra. ¿Sí? El tema es que esa mirada parcial, esa mirada fragmentada, esa intervención que agarra, yo siempre lo ejemplifico así, nosotros hacemos pedacitos de personas, ¿sí? Ahora, la persona es una, y en general lo que hace el Estado, también la ciencia, es que sea la persona la que tiene que recomponer la integralidad del sujeto. Entonces, es el pibe el que va al club, al hospital, a la escuela, ¿no? La mamá que junta el papel en el DNI, la cosa en la farmacia, no sé, el bolsón de comida en la iglesia, ¿no? Va armando. Hay una responsabilización del sujeto en recomponer la integralidad que el Estado y los científicos, muchas miradas fragmentan. Entonces, acá hay una apuesta de la carrera, y vamos a empezar con esta materia, en reponer integralidad, en que la obligación de la integralidad está también en nosotros. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo miro el pedacito que me tocó, vamos a decirlo así, ¿sí? Tengo que conocer los otros pedazos del sujeto. Tengo que reponer integralidad. Mi obligación es producir conocimiento sobre la vida de ese sujeto en su complejidad, en su completitud. Porque, no solo porque es un derecho del otro ser tratado como un sujeto integral y porque estamos todos de acuerdo con la perspectiva integral, bla, 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 que es así, no la estoy
poniendo en peyorativo, sino porque es conocer esas dimensiones de la vida, nos va a explicar mucho de lo que sucede en lo que a nosotros nos interesa. Las respuestas de por qué alguien está o no está en la escuela, muchísimas veces no están en la escuela. Muchas veces sí, ¿sí? O son una interacción de eso. ¿Mm? Bueno, no quiero profundizar ahí en intervenciones porque me voy de tema, pero esa idea de la integralidad, del sujeto íntegro, ¿sí? De ver todas las dimensiones. Entonces, ser hincha de gimnasia es importante, ¿sí? Que te gusten los perros es importante, que te guste viajar es importante, no es menos importante que con qué sostenés a tu familia en el trabajo. Si sos no docente en el albergue universitario es importante, si estás en el área de niñez es importante, si estás de orientadora social en un jardín de infantes es importante. Todo es importante en términos de que tiene que ser tomado en cuenta, porque quizás algo que sucede en ese ámbito de la vida tiene y cruza e interfiere con otro ámbito que es el que yo, me toca trabajar, ¿sí? Esa reposición de integralidad no solo se da por el conocimiento, sino en la práctica en territorio, otra ayuda fundamental para lograrla es trabajar con otros. Son las redes, son las mesas barriales, son los equipos interdisciplinarios, son que el centro de salud hable con la escuela, que la escuela hable con la organización hable con el club hable con la iglesia, que la iglesia hable con la familia, y que por supuesto, por favor, todos hablen con el pibe y la piba. Esa es también cuando uno dice enfoque integral, ¿cómo se operativiza el enfoque integral? Así, ¿sí? Con esa, y debe haber otras herramientas. Bueno, me entusiasmé. Y todavía estoy en el muro colaborativo. Bueno, opa. Ahí vuelvo. Otra información que nosotros le pedíamos, ¿sí? Tenía que ver con iniciar y finalizar cuestiones. O con finalizaciones, y muchos también pusieron inicios de cosas. ¿Por qué pedíamos eso en particular? Porque siempre nos parece que el ejercicio de preguntar sobre un inicio y un final de algo nos permite hacer evidente que la vida y la trayectoria de todos nosotros consiste en mucho de eso, en estar empezando cosas, finalizando cosas, y que hay transiciones también. Que las palabras iniciar, finalizar, transición, no son exclusivas de las y los jóvenes, sobre los que muchas veces se habla en esos términos, sino que todas las personas a lo largo de la vida vamos iniciando y finalizando distintas instancias. Y que la sociedad y nuestra cultura tiene celebraciones para muchas de esas iniciaciones y finalizaciones, ¿sí? Y esas celebraciones son importantes en términos comunitarios porque la finalización de algo es un cambio de posición, ¿sí? Por ejemplo, egresar y ser profesor de trabajo social, ¿sí? Profesora de trabajo social, es un cambio de posición, es un cambio de título, ¿sí? Remitamos de nuevo a esa idea de Bourdieu. Antes no tenía ese título, ahora tengo ese título. Eso es un cambio de posición. Implica además a veces un cambio de posición en el reconocimiento de los demás. Mirá, qué bueno, terminó la carrera, tiene el título universitario. Bueno, X, ¿sí? Aparecen representaciones como sobre eso. Puede implicar también un cambio en posiciones económicas en algunos casos. Y esos cambios de posición, cuando son acompañados por la comunidad, son cambios de posición que tienen mayor legitimidad y mayor aceptación, y que le solucionan al individuo ese proceso de transición. Le solucionan simbólicamente, lo acompañan simbólicamente. De eso se tratan las fiestas de cumpleaños, los rituales de egresos, todas esas celebraciones colectivas, ¿sí? Disminuyen trabajo al sujeto.
y es bueno que el sujeto tenga menos trabajo, en términos de que tenga que gastar menos energía subjetiva en explicarle al mundo quién es, dónde está ahora. ¿Mm? Muchas de las cosas, ya antes de la pandemia, muchos de los cambios de posiciones, la gente los publicaba en las redes, y a partir de eso tenía sus respuestas, etcétera, y se festejaban mutuamente. Ya con la virtualización se hicieron todo virtual. Y hay muchos ritos de pasaje en cambios de posición. No quiero pedir ejemplos sobre los ritos de la residencia en los hospitales, pero hay una serie de rumores mitológicos sobre eso, importantes, así como los hay sobre otras finalizaciones y ritos de pasaje. Bueno, ahí pudieron ustedes leer distintos ejemplos que dieron. Con esta primer parte del muro colaborativo y esto que pudimos explicar, esperamos haber empezado a remover, ¿sí?, alguna mirada esencialista sobre las categorías, para poder pasar ahora a explicar lo que llamamos el procesamiento social de las edades. ¿Alguna pregunta, algo que quieran comentar hasta acá? ¿Aparece algo por el chat? Yo no lo veo, me dicen ustedes, Marcos, Carlos. Si no, me meto. El chat viene tranquilo. Bueno. Para trabajar la cuestión de edades, hay dos cosas que tenemos que revisar por lo menos, que son la noción del tiempo que manejamos y la noción de la persona, ¿no? Como si pensáramos que entre el cruce entre tiempo y persona nos va a llevar a, o compone lo etario, ¿sí? Nosotros vamos a hablar mayormente de jóvenes, pero estas cosas generales de procesamiento de la edad valen para cualquier edad, ¿sí? Porque vamos a estar trabajando sobre cómo se construye socialmente una representación sobre las edades. Entonces, una de los puntos en relación al cruce entre edad, entre persona y tiempo, tiene que ver cómo imaginamos el tiempo. Cuando nosotros hacemos la clase presencial, siempre usamos una pregunta que es que nos dibujen el tiempo, como si fuese que jugáramos a un Pictionary gigante, y nosotros estamos en el pizarrón y ustedes nos van dando elementos de cómo dibujarían el tiempo si estarían en un Pictionary, ¿sí? Entonces, hago esa misma pregunta, aunque yo no la esté dibujando ahora, tengo acá una hojita, lo voy a dibujar. Si ustedes tuvieran que dibujar el tiempo, ¿cómo lo dibujarían? Por ahí, para ganar el Pictionary haces un reloj. Bien. Pero ahí se me ocurren otras cosas como hacer, no sé, como el día y la noche. Acá en ya el estoy chat dibujando. Agus pone línea de tiempo. Bien, línea de tiempo. Vamos a empezar, vamos a dejar para un cachito después el dibujo del reloj, el día, la noche, y voy a tomarme la línea de tiempo primero. La línea de tiempo es una de las representaciones del tiempo más fuertes que hay en nuestra cultura y en nuestra sociedad, que parece redundante, pero que es eso, es pensar que el tiempo es lineal. O sea, organizar la narración del tiempo, la imagen del tiempo, el dibujo del tiempo como una linealidad, ¿sí? ¿De dónde viene esto que es tan fuerte en nuestra cultura? Bueno, uno de los pensamientos sobre la linealidad del tiempo tiene que ver con aquellos que nos colonizaron.
y es parte del pensamiento europeo de siglo XVIII, XIX, ¿sí? Que es, y desde antes va viniendo, pero ahí se fortalece, y que es la idea que llega del tiempo a nuestros países y que coloniza perspectivas sobre el tiempo que eran distintas en nuestra América. Nuestra América tiene otras concepciones del tiempo, que no pensaban el tiempo como lineal, sino en otros formatos, pero finalmente con la colonización, la linealidad del tiempo se convirtió en el sentido hegemónico del tiempo hasta el presente. Esa linealidad del tiempo se puede graficar desde en el uso que hacemos de las agendas, ¿sí? Las agendas son lineales, en el uso que hacemos de la línea de tiempo, cuando nos piden en la escuela, en la facultad, en diferentes lugares, el tiempo y te hacen hacer una línea siempre. Y va siempre como en una expectativa de que las cosas suceden una después de la otra, y que las cosas tienen como causas, consecuencias, tiene como todo un efecto asociado de sentido hacia ese lado. Y para pensarlo en la vida de una persona, en lo que es el curso de vida, si nosotros acotáramos el curso de vida a una línea, diríamos que ¿cuándo empieza? ¿Cuándo empieza la vida de una persona? Y lo relacionaríamos con el nacimiento y así por etapas. Ajá, bien. Sabemos que hay personas que van a decir que la vida empieza antes del nacimiento. Hay una discusión acerca de eso. ¿A qué vengo con este Sí, ejemplo? o después también inclusive, ¿no? Ajá. Depende de cómo pensemos, qué pensemos que es una persona o un sujeto también. Ajá, perfecto. Entonces, primer punto, no hay algo, una explicación del más allá o de la naturaleza o de la biología de cómo es la vida, cuándo empieza y cuándo termina. El momento en que se decide o se habla de que la vida empieza o la vida termina es una construcción social, es una construcción cultural. Eso es lo que quiero poner con este ejemplo, ¿sí? Entonces, podemos acordar entre nosotros que la vida empieza en el nacimiento, el orden jurídico actualmente es eso lo que dice, ¿sí? Las creencias y las representaciones y los consensos culturales muchas veces se vuelven norma jurídica, y el orden jurídico organiza a su vez la vida de las personas y organiza, por supuesto, todas las políticas públicas y todas las intervenciones que hace el Estado. Entonces, decidido que, bien, la persona empieza cuando nace. Esa persona que empieza cuando nace, ¿sí? Y como dicen los compañeros, va a seguir la línea, esta que nos traía la compañera. Disculpen que no puedo como usar los nombres de los que van diciendo los aportes, porque como no los veo y no me aparecen los nombrecitos, tengo que hablar así, y no puedo decir fulano dijo tal cosa y eso. Esa línea, si uno empieza la vida en una posición, ¿termina en la misma posición? Es decir, ¿es una línea siempre igual, siempre horizontal? ¿Cómo la imaginan para dibujarla, para mostrar la vida? Si con una línea quiero mostrar la vida del curso de vida de una persona. No, me parece que la podemos relacionar con un electro, cuando se hacen los electrocardiogramas. Sí. Creo que pasamos por distintos momentos en relación a las circunstancias de cada persona, en relación al contexto. Bien. Pero creo que va por ahí. No, yo no lo relaciono con algo estático, con algo lineal, con algo que tiene un comienzo y un fin, con algo protocolar, primero esto, después lo otro, después lo otro. Me parece que es más dinámico en ese sentido. Perfecto, sí. Yo también lo pienso así. Y vamos a intentar a partir de eso construir cómo es la imagen hegemónica de la edad.
¿sí? Que por ahí no es la que nosotros tenemos, o la que tenés vos, o la que tengo yo. Cuando digo la imagen hegemónica, ¿sí? Después en otro momento podemos hablar un poquito más de qué es hegemonía, pero para entenderlo, para el que no recuerde de dónde viene el término y entender lo que un sentido, la posición hegemónica es aquel significado que logra tener efecto de verdad. Es decir, que hay un consenso social sobre que el significado de ese término, para decirlo así, de ese sentido, es el legítimo. A veces está asociado con lo mayoritario, pero no siempre. ¿Mm? Entonces, en esa idea de linealidad de la vida, ¿sí? Que nos viene ahí desde el siglo XIX, el evolucionismo, en un contexto, Europa siglo XIX, en un contexto donde se leía Europa con una superioridad y por lo tanto estaba en el punto máximo civilizatorio y sobre eso construían la historia, el relato de la historia de la humanidad, poniéndonos a nosotros en los eslabones inferiores de la cultura, como los pueblos salvajes, luego los bárbaros, ¿sí? Y ellos eran los civilizados. A nosotros siempre nos falta 5 pal peso, a los de América Latina, según la mirada de Europa o la mirada de Estados Unidos. El evolucionismo ahí en el siglo XIX es, quizás mirado desde ahora, parece como caricaturesco de los lugares en los que nos ponían y nos describían, pero sobre eso se organizó la dominación política de América Latina. Sobre eso se organizó la expropiación de las riquezas de nuestra América, que hicieron a la posibilidad de la emergencia del capitalismo en Europa. ¿Sí? El capitalismo en Europa y las posiciones de los países centrales, llamados después centrales, o los países más ricos, como lo querramos decir, aquellos que pudieron hacer sus revoluciones industriales, está hecho sobre la base de la dominación de América Latina. Esa fortaleza, ¿sí? Cultural de la idea de ese tiempo lineal permanece hasta el día de hoy, lleva siglos en la cultura. Y organiza nuestras expectativas de la vida, pensar los proyectos, pensar las trayectorias nuestras, las de los otros, y hay ahí un imaginario que reproduce ese esquema civilizatorio del evolucionismo, que es pensar los primeros momentos de la vida como inferiores y a medida que se avanza como superiores, en una idea de acumulación, en una idea de progreso. Progreso es una palabrita mágica para la cultura que acompaña el modelo, el modo de producción capitalista, ¿sí? Entonces, la idea que lo que está delante parece que siempre va a ser mejor que lo que estaba atrás, el que está arriba es mejor que el que está abajo, bueno, acumulación. Y de ahí deviene una idea de que uno naciera como una especie de ser hueco, ¿sí? Que se va llenando a lo largo de la vida, en el proceso de socialización, en la enseñanza, en la escuela, etcétera, esa vieja idea educativa de la tabula rasa sobre la que vamos inscribiendo cosas. Y ahí entonces esa línea para mí cobra una imagen de que asciende, ¿sí? Empieza en ese modelo hegemónico, estamos hablando. Aparece ese sujeto vacío, es un sujeto vacío, pero es un sujeto puro a la vez, el ligado al nacimiento. ¿Sí? Porque ahí también hay dos versiones filosóficas de lo que a uno le pasa en la vida, si es que la vida te va ensuciando, al estilo Rousseau, que era la pureza del origen, y en la vida vos te vas contaminando, aunque vayas acumulando, y otros que no hablan de una pérdida de pureza. Pero bueno, está ese momento inicial ligado a la naturaleza, a cierta animalidad, a pensar a los bebés, a los chicos chiquitos, como que se van separando de la animalidad hacia la civilización. Y muchas teorías fortalecieron eso, basadas en la biología, que eran las ciencias naturales, tenían una posición de legitimidad muy fuerte, la siguen teniendo hasta el día de hoy, donde se pensaba que se reproducía en la vida del sujeto la evolución de la humanidad, y eso se comprobaba en que, y bueno, el embrión se parece a un reptil, después se parece a un anfibio, después cuando sale repta, aparece, entonces usa las 4 patas, después usa 3, después se para y se hace bípedo, y eso en el imaginario del evolucionismo y de los primeros que estudiaron adolescencia y juventud era muy fuerte,
para pensar el curso de vida. En esa línea que va en ascenso, llegamos a un punto a la adultez. Y si avanzáramos sobre la adultez, llevando más tiempo, llegaríamos a la vejez y llegaríamos, como decían hoy, al punto de la muerte. El punto de la muerte tendría que ser, si fuéramos en esta hipótesis, el momento de mayor prestigio social, de mayor acumulación, ¿sí? El tema es que en nuestras sociedades eso no sucede de esa manera, ¿sí? Hay una distribución de poder muy concentrada en la etapa media de la vida, que es la adultez, ¿sí? Y entonces nuestra línea se transforma en una curva, ¿sí? En una curva que nos pensamos, nacimiento, ¿sí? Asciende y desciende posteriormente. Y entonces tenemos todas las etapas de la vida que están antes de la adultez, reconocidas infancia, adolescencia, juventud, son nombradas siempre como etapas de la vida a la que le falta algo, como un ser incompleto que está en proceso de, ¿sí? Es siempre caracterizado con términos que empiezan con in, digo yo, inmaduro, inútil, le falta, ¿sí? Luego, un momento en la adultez que se piensa como sujeto pleno, completo, y luego momentos donde uno empieza a tener pérdidas. Y por lo tanto, empieza nuevamente a ser un sujeto incompleto, pero no porque vaya a tener una proyección de completarse, sino porque está como perdiendo partes, para decirlo en forma bruta. Ese esquema del ciclo de la vida como curva es el que organiza las relaciones de poder en nuestra sociedad en términos etarios, donde lo adulto, ¿sí?, aparece como la expresión máxima, el parámetro de medición de las otras etapas de la vida, y no se reconoce a las otras etapas de la vida como sujetos plenos, ¿sí? Porque los niños y los jóvenes no son personas que le falte nada, ¿sí? Son personas, niños y jóvenes, completas en su infancia y en su juventud y en su adolescencia, y van a ser otras distintas personas cuando pasen a otras etapas de la vida, pero cada uno en el momento que le toca vivir, ¿sí?, es un sujeto completo. La psicología y también las ciencias de la educación en sus versiones antiguas colaboraron mucho para esta idea del sujeto incompleto, ¿sí?, o de la idea que había un momento en la vida en que uno ahí completaba como su subjetividad. Después, todos nosotros sabemos que no completamos nada nunca, sino que todo el tiempo estamos en construcción, para decirlo en esos términos, que la constitución subjetiva es un proceso, etc. Toda esa forma, ¿sí?, de pensar la edad es lo que vamos a llamar, voy a pasar a la otra lámina, ¿sí?, a la concepción del ciclo de la vida en la sociedad y la cultura occidental contemporánea como la línea y la curva. Este ejercicio que hicimos nosotros recién nos lleva a organizarnos en torno a esta frase, que es uno de los elementos que compone el procesamiento social de la edad. Voy a ir agregando elementos para completarlo, para completar los otros puntos. Cuando uno pregunta, viene la pregunta, cuando uno nace, ¿sí?, ¿qué hace nuestra sociedad y nuestra cultura? ¿Qué hacemos cuando alguien nace? ¿Lo registramos? Lo registramos. Bien, le ponemos un nombre, lo registramos. ¿Qué más hacemos? Se proyecta sobre esa persona, se festeja. Bien. Pero me parece que hay una proyección muy grande de deseos en relación a esa persona o a ese sujeto que recién nació. Y al mismo tiempo es como que como algo chiquitito, algo indefenso, ¿viste?
como que está como esa sobreprotección en relación a un sujeto que no se puede valer por sí mismo y tienen que estar como todos ahí para satisfacer las necesidades de ese bebé, sea nena, niño, niñe. Eso pasaría en un ideal de personas que están esperando. Claro, totalmente. Empezando por ahí. Totalmente. Totalmente, porque cuando ese, a ver, a mí me parece de que cuando uno, hoy cuando preguntaba cuándo comienza la vida, o cuándo comienza, es dependiendo del deseo de la madre gestante en este sentido. Si es, por ejemplo, es un embarazo deseado, uno proyecta sobre ese hijo y va acomodando, no sé, por ejemplo, la habitación, le va comprando ropa. Ahora, es un escenario muy distinto cuando no es deseado, cuando no es un proyecto de que yo quiero llevar a cabo, cuando viene. Creo que en realidad, digamos, igual en cualquier circunstancia uno proyecta. Para bien, para mal, proyecta, digamos. Tal cual. O sea, no deja de planificar. O sea, cuando me imagino la noticia o va a ser madre, o no sé cómo le diría, pero desde ahí ya empezás a tomar o decisiones para un lado o para el otro, digamos. Ajá. Sí. Bien, gracias por las intervenciones. Entonces, tenemos deseos que dan vuelta, no vamos a retomar ese tema ahora, en función de eso. Trajimos la imagen de las fiestas, los regalos, las celebraciones, que es parte también de esto del cambio de posición que yo mostraba antes, y de cómo una cultura y una comunidad recepta a la nueva persona, le da la bienvenida, ¿sí? En esas visitas que se hacen al recién nacido, en los regalos que se otorgan. En nuestras culturas, en todas las culturas, además le solemos poner colores a los nacimientos. Teníamos una tradición, y lo digo medio en pasado porque ha variado en el último tiempo, pero era muy fuerte en un tiempo que los colores del nacimiento eran todos colores pastel, colores suavecitos. Era el rosita, el amarillito, el celestito, ¿sí? Y por supuesto estaba hipergenerizado. Después hubo todo un cambio también en la cultura, en la industria de la moda, etcétera, y que tiene que ver mucho con la posibilidad de ampliar el consumo, que es que las personas más chiquitas usan los mismos colores que las personas más grandes también. Entonces, eso ha cambiado a lo largo del tiempo. Es interesante para verlo, también cómo se van transformando algunas cuestiones en relación a cómo se colorean las etapas de la vida. Y acá me voy a quedar con una de las cuestiones que trajeron para explicar la concepción del sujeto moderno y la definición del estatuto de persona. ¿Y qué es la inscripción del sujeto? El registro. ¿Mm? ¿Por qué hay que registrar a las personas? ¿De dónde viene esto del registro de las personas? En el momento del surgimiento del capitalismo, o en la transición, mejor dicho, entre el sistema feudal y el sistema capitalista, en función de la emergencia de la propiedad privada, perdón, Tranqui, Marian, reponete. Despacio te digo que son 11:26, así nos organizamos con el tiempo tal cual lo veníamos charlando. a ver si puedo volver con vida. No encontraba para silenciarme encima, así que les hice escuchar toda mi tos.
Bueno, decía No que pasa nada. en la transición entre el sistema feudal y el sistema capitalista, en la posibilidad de la emergencia de la propiedad privada, aparece la necesidad de poder registrar la propiedad. Si la propiedad no es posible de registrar, no existe propiedad privada. O sea, la propiedad privada tiene que ver con que se pueda anotar que esos bienes son de alguien. Ese proceso de nominación de los bienes asociados a las personas, que es totalmente diferente a la idea de la propiedad comunal o propiedad comunitaria, es en parte el origen de los nombres, de la existencia de los apellidos, que cuando eso aparece, aparece primero para la nobleza, para algunas personas, las otras personas no tenían registro, y a medida que avanza la historia, estoy haciendo una síntesis veloz de varios siglos, en la conformación de los estados nacionales, el Estado es el órgano que toma las tareas y la obligación del registro de las personas y el registro de los bienes. La nominación de las personas hace la posibilidad de la economía, del aspecto económico de la vida, de lo que tiene que ver con la herencia, de quiénes son las cosas. Entonces, ahí aparece y se fortalece, y es lo que tenemos hasta el día de hoy, una noción de persona como individuo. Porque individuo y persona no son sinónimos. Individuo es una forma posible de la persona, para decirlo así. ¿Sí? Ese individuo es lo que está puesto ahí en la lámina como idea del sujeto moderno. Y a lo largo de todos estos siglos hemos ido avanzando en procesos de individuación. Es decir, en avanzar sobre una idea de que la sociedad funcionara o funcione como individuos, como conjuntos de individuos. Ese origen de significado del capitalismo es muy, muy afín con la idea de progreso, la idea de trayectoria y la idea de la meritocracia. Esa alianza de significados es clave para entender el liberalismo económico, el neoliberalismo, las propuestas meritócratas, etcétera, etcétera. Pero volvamos a nuestro punto. Entonces, la noción de sujeto que se crea es la idea de individuo y se hace el registro. Entonces, anotamos a las personas en el registro civil, les ponemos un nombre, etcétera. Ese registro de las personas es lo que va a permitirle al Estado y a muchos ir llevando, digamos, los estados más organizados, con burocracias mucho más organizadas que la nuestra, es posible reconstruir la vida de la persona por el paso en todas las instituciones estatales. Francia es como un clásico para eso y por eso hay tantos estudios sobre eso, porque hay datos. En Argentina ha avanzado la construcción de datos sobre las trayectorias, pero no es posible aún obtener en un único lugar el registro de todas las intervenciones del Estado, instituciones del Estado por las que ha pasado una misma persona. Hay una dispersión, bien lo sabemos, de todos esos datos. Entonces, hay que recordar que esa noción de individuo está asociada a la idea de propiedad privada y a la formación económica capitalista. Y entonces, ahí voy a hablar acerca de la igualdad jurídica. Porque la pregunta sería, voy a hacer una pregunta y me la voy a contestar yo en este caso, ¿sí? Es, ¿cómo es posible crear un sistema social basado en la desigualdad, como es el capitalismo? El capitalismo es un sistema organizado en torno a la explotación del hombre por el hombre, es decir, es basado en la desigualdad, ¿sí? ¿Cómo es posible constituir sociedades organizadas así y que todos querramos estar en ella y que nos parezca que está bien, no sé si la palabra es bien, que nos parezca que es el modo de vivir, o el único que hay, el mejor posible, resignadamente o no? Bien,
una respuesta a eso es que a la par que se crea un sistema económico basado en la desigualdad, se crea un orden jurídico que se presenta como igualitario, pero que lo que hace es legitimar la desigualdad. ¿Cómo es eso? La noción de igualdad jurídica. ¿Por qué? Porque la igualdad jurídica, ¿qué nos dice? Todos somos iguales ante la ley. Y entonces nos hace un sentido de igualdad, de todos somos iguales ante la ley, todos tendríamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, etcétera, etcétera. Estaríamos todos en esa imagen del mismo punto de partida. ¿Mm? Ahora, esa igualdad jurídica, que es normativa, que está escrita, etcétera, funciona sobre una estructura de desigualdad. Por lo tanto, se efectiviza desigualmente. Y tendríamos múltiples ejemplos para dar de que no es lo mismo, ¿sí? Está no sé, derecho a tal cosa, derecho a la educación, derecho a la salud, etcétera, pasás ese derecho por la estructura de desigualdad y empezás a encontrar cómo funciona desigualmente, para imaginarlo como ejemplo. Entonces, hay que acordarse siempre que la noción de igualdad tiene pegada siempre, como la otra parte de la moneda, es la noción de desigualdad. Que siempre que hablemos de igualdad tenemos que hacer la pregunta de quiénes no están adentro de esto, a quiénes esto está excluyendo, ¿sí? Ya sea excluyendo por completo, como dijera, bueno, sí, crearon los derechos del hombre en Inglaterra. Sí, qué lindo, crearon los derechos del hombre, literal, eran los varones, y encima no eran todos los varones, eran algunos varones, ¿sí? Crearon la ciudadanía, la Revolución Francesa, las mujeres tampoco, y un montón de plebeyos tampoco, ¿sí? Fueron los sectores sociales organizados en disputa, en lucha, a lo largo de siglos, los que van consiguiendo avanzar en una idea de ser reconocidos como ciudadanos. Las y los pibes, hasta hace pocos años, ya igual como doy clases hace muchos años, ya no tendría que decir pocos años, tengo que decir hasta hace algunas décadas, no eran considerados ciudadanos. No hace tanto en Argentina que empezamos a hablar de los pibes como sujetos de derecho, ¿sí? Entonces, son sujetos de derecho desde que nacen, está esa normativa, está esa idea de igualdad jurídica, pero no hay una efectivización de la igualdad de derechos en los pibes. Siguen teniendo derechos postdatados, derechos tutelados, bueno, y muchas otras cuestiones. Paso al otro punto. ¿Cómo estamos de tiempo? Son 11:35. Malísimo. Rapidísimo, entonces, tengo que ir a las otras cosas porque tengo que llegar a explicar adultocentrismo y con eso cerramos para las preguntas, el debate, etc. Los otros dos elementos del procesamiento social de la edad, la cronologización de la vida. Y acá traigo el dibujito que me decía la compañera sobre el reloj, ¿sí? Voy a trabajar sobre dos imágenes, sobre el calendario y sobre el reloj. Para llegar a la noción de por qué algunas prácticas sociales se convierten en parámetro de medición, ¿sí? Doy el ejemplo con el reloj. Nosotros tenemos hábitos. Nos levantamos, desayunamos, almorzamos, no sé, vamos a la escuela, etcétera, hacemos cosas X que se organizan en torno a una distribución horaria basada en el reloj, si se quiere, en esas 24 horas. Cada familia, si lo quiero hacer chiquito, pero si no quiero hacer grande, diría cada sociedad, cada cultura, pero hay variaciones regionales, hay variaciones por distintos elementos, tiene una idea de cuándo hay que hacer cada cosa. ¿Sí? Y esto es una de las disputas más grandes al interior de las familias y de las instituciones, de a qué hora hay que hacer cada cosa. Es una de las disputas grandes con los pibes y las pibas,
a qué hora hay que ir a dormir, a qué hora hay que hacer la tarea, a qué hora hay que comer, a qué hora hay que levantarse. ¿Mm? Hay toda una disputa de poder en relación al uso del tiempo y quién tiene el poder de organizar el tiempo del otro, quién gobierna el tiempo del otro. ¿Sí? Esa es una de las disputas importantes en relación a la cronologización de la vida. Lo que se habitúa en un determinado horario, para ese sector social se convierte en un deber ser y en un parámetro de medición de las cosas que están bien hechas o mal hechas. Entonces está mal dormir hasta tarde, está bien dormir hasta tarde, está mal comer a las 4 de la tarde, está bien comer al mediodía. Hay como ejemplos varios acerca de eso, ¿sí? Se convierten en parámetros que crean norma. Y si crea norma, crea narración sobre lo que está fuera de la norma. Y sobre eso que está fuera de la norma pueden suceder prácticas represivas o prácticas educativas o prácticas que enderecen al otro o comentarios, etc. Si pensamos la cronologización de la vida en términos del calendario, es decir, de una vida completa, y nosotros nos fuéramos a las edades, también tenemos un conjunto de representaciones sobre qué tiene que haber hecho la persona en cada momento de la vida. Por eso sigue siendo una de las preguntas claves para las relaciones de cortejo. ¿Sí? ¿Qué forma elegante? ¿No tengo una forma elegante de hablar del levante, la relación de cortejo? Bueno, que uno le pregunta al otro, ¿cuántos años tenés? Y a partir de eso organiza un imaginario de qué debe estar haciendo esa persona en ese momento, qué debería, según nuestra expectativa. ¿Sí? Y entonces sobre eso también hay parámetros de normalidad que se instalan y cosas que empiezan a ser relatadas como fuera de la norma, fuera de la mayoría, como desviaciones, o como que bueno, se le pasó el tiempo y que estás esperando, y ya no es un poquito tarde para hacer esto, sí, en una forma amable ya lo de un poquito tarde. De eso nos habla la cronologización de la vida. Y el punto de la institucionalización del curso de la vida nos permite ver cómo hay instituciones como la escuela, como lo fue el ejército en un momento fuerte para los varones en Argentina, o como lo es el sistema jurídico, que organizan el curso de vida, perdón, no sé si sería que organizan el curso de vida, que las instituciones están organizadas por las edades cronológicas. Y a partir de eso también se crean nominaciones de normalidad o anormalidad y deber ser. ¿Sí? La escuela es un formato clásico para eso y tiene esa palabra maravillosa para hablar de aquellos que no están en la edad que la escuela quiera que estén, que es la palabra sobreedad. ¿Sí? El sistema educativo habla de sobreedad. Yo siempre me pregunto, si uno tiene sobreedad, ¿será que tiene un poco más de edad, con lo cual sigue teniendo algún año? Pero bueno, cerrado, bueno, lo voy a nombrar de nuevo, así nos queda cerrado el tema de procesamiento social de la edad. Van a encontrar en el texto de apoyo una explicación también de todo esto. Hay también videos para ver, si quieren más materiales. ¿Sí? Esta es el conjunto de elementos que nos permite revisar que esta concepción de la edad que nosotros tenemos en la actualidad, en su formato hegemónico, ¿sí? Arrastra, contiene parámetros de normalidad, por lo tanto tiene un proyecto ideológico, ¿sí? Acerca de cómo debería ser la vida y cuál es la modalidad de vida aceptada y cuál no. Es funcional también a la continuidad del modo de producción capitalista en su vínculo con el individuo, con la noción de igualdad jurídica y con una idea de progreso en la vida. Y acá pasamos entonces, estaríamos en condiciones de comprender rápidamente las relaciones de poder entre los grupos y los grados de edad. ¿Cuál es la diferencia entre grupo y grado de edad? Para decirlo muy simple, el grupo de edad es el conjunto de personas con el cual uno atraviesa todo el sistema que hay de edades.
Y el grado de edad es lo que solemos llamar las etapas de la vida. ¿Sí? Como si fuese infancia, adolescencia, juventud, esos son grados de edad. Y el grupo, ustedes por ejemplo, ahora componen todos un grupo de edad. Empiezan juntos una corte. ¿Sí? No importa que tengan edades cronológicas distintas, porque estamos pensando en una corte estudiantil. Bien, vamos a usar el término adultocentrismo para hablar de las relaciones de poder entre los grupos y los grados de edad. Si volvemos a imaginarnos esa curva que nosotros decíamos, tenemos una primer forma del adultocentrismo, que es la que llamamos la forma del parámetro general, ¿sí? El adultocentrismo aparece como una perspectiva de interpretación y una forma de establecer relaciones. Pero no es algo que hacen los adultos, es una forma de entender la relación entre edades. Y ahí uso como ejemplo el género, los estudios de género, porque me parece que es fácil trasladarlo después. El machismo es una perspectiva que entiende que lo masculino tiene el derecho de dominancia sobre lo femenino, un derecho natural de dominancia sobre lo femenino, ¿sí? Son personas machistas, algunos son mujeres, otros son varones, no importa, ¿sí? Porque es el enfoque. Bueno, en el caso de la edad es lo mismo, el adultocentrismo es el enfoque. Puede haber chicos que sean adultocéntricos, personas grandes que sean adultocéntricas, medianas. Es aquel que legitima que haya una dominación o que existiera un derecho natural de dominación de lo adulto sobre los otros grupos de edad, sean las personas más viejas o las personas más chicas. Pero también nos interesa traer otra forma del adultocentrismo que se suele complementar con la anterior, que es el adultocentrismo como parámetro de la forma de ser joven. ¿Y esto por qué sucede o cómo sucede? Y acá me voy a desviar un poquito para volver después a explicarlo a lo que está ahí más abajo, que dice categorías de análisis de las condiciones sociales, ¿sí? Y si volvemos a lo que habíamos hablado de los datos en el muro colaborativo, y pensar que la sociedad es un conjunto de sistemas de clasificación, ¿sí? La clase social es un sistema de clasificación, un sistema de categorías, ¿sí? Entonces hay diferentes clases sociales. Las personas en su curso de vida pueden, desde que nacen, pensar cuando nacen en una clase que van a atravesar a lo largo de la vida todas las clases sociales. Bueno, puede suceder, pero no es que se proyecta a pasar por todas las clases, ¿sí? El sistema de clasificación de género. Hay diferentes categorías genéricas. ¿Las personas pueden pasar por diferentes categorías de género? Sí, pueden pasar, pero en general no hay una proyección, ¿sí?, de pasar por todo el sistema de categorías que exista. Lo mismo pasa con la condición étnica. Se puede hacer conversión étnica, pero no todos nos proyectamos a pasar por todas. Y eso nos lleva a hablar de la particularidad del sistema de clasificación etario. Porque en la edad, sí, las personas se proyectan a pasar por todas las categorías del sistema de clasificación de edades. Los niños se proyectan en ser adolescentes, en después ser jóvenes, ser adultos, sabemos que vamos a ser viejos. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Cuando uno atraviesa una experiencia etaria, cristaliza, vamos a decir así, guarda un parámetro, guarda esa experiencia etaria como parámetro. A veces la romantiza un poco, pero entonces después de ser joven pasa a decir, la mejor manera de ser adolescente y joven es como la que yo viví. Y entonces aparecen todos esos mensajitos de grupos de WhatsApp, Facebook, etcétera, que dicen lo bien que la pasábamos jugando en la vereda, trepando a los árboles. En vez ahora, todos están en la pavada. Bueno, ese discurso aparece todo el tiempo, no solo, sobre todas las generaciones. Cuando yo fui adolescente, época secundaria, en la década del 80, como les decía en el audio, y ahí en esa época lo que nos decían un montón es que como era el momento en que se estaba incrementando el uso de la televisión, porque no sé si saben, se acuerdan, existía un momento en que en el mundo no existía la televisión,
y no fue hace tanto, y la televisión empezó a funcionar más horas de lo que antes funcionaba y nosotros consumíamos mucha tele y entonces íbamos a ser todos estúpidos por tener mucho consumo de televisión. Y bueno, qué sé yo, somos así como estamos ahora. Pero siempre hay como una cosa acusatoria sobre las nuevas tecnologías que aparecen, ¿sí? Y el relato de que la experiencia juvenil que vos viviste te queda como parámetro de medición para las experiencias juveniles de otras personas. Ese es un modo adultocéntrico también, porque además en general el Perdón, reclamo que se... Mari, Sí. hay algo de eso también en los memes. Muchos memes Ujú. utilizan los memes de los perritos, ¿vieron? Dice, mis padres a los 20 y la familia, la casa, el auto, el trabajo estable. Yo a los 20, nada, no sé, no puedo pedir helado por teléfono, me da ansiedad. Ahí, pero utilizado al revés, ¿no? De pibes jóvenes, pensando en sus generaciones. Tenemos que hacer tenemos que tomar eso como actividad para alguna clase, de hacer un concurso de una compilación de memes sobre la cuestión etaria, para poder usarlos. Bueno, pero el efecto de poder o el intento de dominación sobre esa perspectiva adultocéntrica es una de las más fuertes que aparece desde las personas que ya atravesaron la juventud, es usar su propia juventud como reclamo para la experiencia de la juventud contemporánea. Y es un reclamo que nosotros le decimos paradojal y perverso, porque por más que un pibe o una piba quisiera reproducir mi experiencia juvenil, es imposible, porque el mundo en el que yo pude ser joven ya no existe. Y no es ni mejor ni peor, es otra experiencia. La experiencia etaria es irreproducible en otra época. Te toca ser de tal edad en tal momento. Y entonces las condiciones económicas, políticas y culturales en el que vos podés ser, por ejemplo yo, mujer de 52 años, me tocó en este momento. Y en este momento, para una mujer de 52 años, por ejemplo, toda la transformación que nos está trayendo el feminismo me habilita una forma de ser mujer que no pudieron tener las mujeres de 52 años hace 10 años atrás o hace 20 atrás, y que no va a ser la misma que las compañeras que están acá cuando tengan 52 años, ¿sí? Entonces, es importante ser justo en ese sentido, ser criterioso, de cuando uno tiene expectativas sobre cómo vivir la vida, cómo el otro tiene que vivir la vida. Vieron que uno de los temas en intervención social es que uno tiene mucha expectativa de cómo tendría que ser la vida del otro. Es algo que siempre hay que mantener a raya, como a control. Bueno, acordémonos de no estar trasladando nuestra experiencia etaria como posibilidad, como reclamo, como automatismo para la experiencia de vida de él o la pibes con los que estemos trabajando. Y dejo por acá, porque ya me repasé de tiempo y nunca cumplí que nos quedara la media hora. ¿Qué tenemos para charlar? ¿Qué quieren conversar? Mariana y bueno, al grupo en general, súper interesante, mucho para pensar, reflexionar, esta cuestión de, yo me quedé un poco pensando en que las que tenemos un poco más de edad, y que hemos tenido algunas dificultades para el acceso en la inscripción o para el uso de alguna de las herramientas tecnológicas. En mi caso, por ejemplo, no me permitió estar en ese muro colaborativo. Por eso las edades que figuran ahí son hasta los 30, 30 y pico. Que bueno, nada, supongo que tiene que ver con esto, ¿no? Por ahí retomar
algunas cuestiones y empezar a practicar como todos estos conceptos que fueron sumamente interesantes. Me gustó muchísimo, muchísimo la clase, pero clarísima, súper esclarecedora. A partir de un poco de haber leído parte de los textos, no todo, soy sincera, no llegué a leer todos los textos, pero esta clase me situó en donde estoy, así que bueno, nada, felicitaciones y estoy muy contenta de estar acá, de haberme inscrito. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, me voy a hablar para sumar a lo que dijo Vilma. Yo me presenté, pero no quise ponerle edad, porque, bueno, después leía los textos y dije, estoy con el edadismo acá a flor de piel. No quiero dejar en evidencia mis años de transcurso en esta vida. Bueno, muy interesante lo que plantean, no solamente los textos, sino de la mano tuya, Mariana, muchas herramientas para repensar las prácticas. Me parece que esto que traen ustedes de las representaciones sobre las juventudes es imposible que no nos atraviese, y es imposible que no lo llevemos a la intervención, ¿no? Desde los espacios que tengamos y desde la profesión que desarrollemos, desde el cual sea el ámbito de trabajo, es, como bien decías vos, un irrenunciable de esta especialización, que podamos poner en tensión estas cuestiones, ¿no? que ofician como representaciones y que trasladamos automáticamente frente a la escucha del otro, y a veces no se lo decimos, pero sí lo pensamos, ¿no? Estas expectativas que tenemos frente a lo que pensamos que sea la vida. Y bueno, nada, todo lo vivencial y todo eso es una puerta de entrada para poder repensar nuestras prácticas y en definitiva poder tener una mejor relación. Y creo que como fin último, si estamos acá, es porque pretendemos un mundo mejor y más igualitario, más allá de este orden social en el que nos tocó vivir y de este nacimiento de las desigualdades. Creo que estamos acá porque pensamos que a pesar de esto y del capitalismo algo se puede hacer para revertir, así que me parece súper entusiasmante. Bueno, yo quería decir puntualmente, yo soy una de las psicólogas del grupo, y para mí tengo mucha expectativa en formar parte de este grupo, porque es como abrir mi escucha a otros discursos que bueno, son diferentes al que yo me formé, si bien se complementan obviamente, pero un poco eso vengo a buscar, ¿no? Como en mi trabajo en consultorio yo me encuentro muchas veces como muy sesgada por una escucha que mucho tiene que ver con la clasificación etaria, entre otras cosas. Y bueno, ya con la clase de hoy ya sumé un montón de herramientas como para empezar a pensar desde otros lugares. Mi práctica, que a veces también es muy solitaria, y bueno, nada, acá estoy y agradezco un montón el espacio, poder formar parte, escuchar otras formas de pensar. Y bueno, por ahí seguramente se me digamos, en la forma en que yo pienso y en que fui formada, se me filtren este tipo de cosas, y me parece que está bueno por lo menos empezar a preguntármelas. Para eso estoy acá, en realidad. Eso. Así que agradezco. En mi caso, por ahí me interpelaba en algún punto esto de pensar en las clasificaciones de edades y demás, pensando también en cómo hoy por hoy también ha habido una transformación enorme en lo que son las diferentes etapas de vida de los chicos, y tenemos que ayornarnos a entender que tal vez lo que en otro momento era un niño, de repente en otro estado de madurez, etcétera, etcétera, y hoy por hoy tal vez tiene una vida de lo que para uno sería un adolescente. Entonces, en esos cambios que por ahí se van suscitando,
también es como que uno tiene que tener esa apertura para salir de estas categorizaciones y de pensar realmente en el concepto subjetivo de lo que tiene que dar la autonomía progresiva, que a veces no es lo que uno entiende como tal, como lo esperable y demás, sino lo que tenemos que contextualizar en la vida del pibe con el que estamos interviniendo. Y por otra parte también pensaba en esto del autocentrismo, que también lo difícil que es corrernos desde ese lugar, obviamente desde la intervención profesional y obviamente también como sociedad, como comunidad. Por ejemplo, estamos desde mi ámbito de trabajo con el programa Decisión Niñez, que por ahí apunta justamente a lo que tiene que ver con el protagonismo y la voz de los chicos en determinados proyectos que tengan un impacto en su propia comunidad. Y lo difícil que resultaba al principio de todo esto, por un lado ya me lo planteaba desde el lanzamiento del programa, de decir hasta qué punto esta estética del lanzamiento del programa, que para uno era bárbara, le llega a los chicos que por ahí están pegados con otras cuestiones, por ahí hasta culturales, intereses diferentes, que de repente, en vez de hasta lo musical, les puede llegar por otro lado, que es por la propuesta de los que planteamos el programa. Y que de repente, como en esto que también implicaba la voz del chico casi en exclusividad y el adulto casi como un moderador o como un observador en cierta forma, no podemos evitar esta cosa de empezar a meter los intereses y los objetivos de los adultos en esto, por ejemplo, para pensar en los proyectos de implementar con impacto comunitario, que capaz que lo que uno piensa como qué bueno que estaría para tal comunidad, no sé, poner en valor una plaza, una biblioteca, una juegoteca, lo que sea, y capaz que los chicos están muy lejos de pensar en ese tipo de proyectos, y sí qué necesidad de brindarles esos espacios de escucha, como para corrernos también de este lugar adultocéntrico que tenemos tan incorporado, ¿no? Creo que por ahí todo esto, el análisis nos interpela muchísimo desde lo individual, lo personal y lo profesional, ¿no? Hola, buenos días. A mí en lo que hace a mi práctica, que trabajo en sistema de responsabilidad penal juvenil, me quedé pensando en esto que decían de que la experiencia etaria es irreproducible en otra época, porque bueno, cuando pensamos en los jóvenes que van a salir después de estar privados de libertad, se piensa por ahí en esto de la formación en oficios, ¿no? Como una solución a su vida afuera, en oficios que hoy por hoy están medio en desuso, o como si eso fuera a responder a los intereses de pibes de la actualidad, o cuando se les carga con esta idea de como, bueno, yo a tu edad tal cosa, y mi respuesta siempre frente a eso es, bueno, eso era otra época, no había redes sociales, por empezar, entonces eso ya hace como una subjetividad muy diferente, pero bueno, las instituciones están como muy, muy atravesadas por esta mirada adultocentrista. ¿Alguno más que quiera traer un comentario? También puede traer preguntas, comentarios, etcétera, sobre el tema del uso del aulas web o el tema de los trámites, si pudieron hacer, si quieren que le particularicemos algún acompañamiento con las tutoras, que se van a comunicar con todos, con todas igual, pero sabemos que tenemos un número de compañeras y compañeros que
que no se había matriculado, bueno, todas esas cuestiones, y que queremos acompañar esas instancias, ¿sí? No naturalizar de que todo el mundo sabe manejar el Zoom, todo el mundo tiene una compu, no necesariamente todos tienen una compu ni conexión, tampoco en las instancias de posgrado, eso no es que solo pasa en la escuela, ¿sí? Entonces, eso, algunos se comunicaron por privado, pero nos escriben cualquier cosa. Sepan que yo sé que no nos conoce, acá hay algunas que me conocen un poco más, hay un par de compañeras, por ejemplo, las que son de antropología me tuvieron de profe, con algunas comparto organización social. Adriana nos conocemos hace tiempo, porque Adriana también, y la voy a deschavar, porque en realidad ya se van a enterar fácilmente, así que no es que voy a deschavar mucho. Adriana, que habló recién, es compañera de ustedes, pero además va a ser profe de ustedes, porque es la profe de la materia de educación. Así que está haciendo la carrera y a su vez está en esa otra instancia después. Me van a tener que aprobar mis compañeros cuando demos la clase. Pero lo que quiero decir es que tengan confianza, por eso digo, sé que no me conocen o que no nos conocen, pero partan por la confianza para escribirnos en el chat, en el modo que encuentren. Si el mail es la herramienta que les facilita comunicarse, se comunican con el mail, que ahora que estoy pensando, por ejemplo, no tienen un mail nuestro, ¿no? Carlos y Marcos, no hay un mail, porque está todo adentro de Aulas Web. Y entonces el que no puede entrar a Aulas Web, a su vez queda excluido de decirnos que no está pudiendo entrar, si no tiene una manera de comunicarse. Ahora escribamos en el chat los mail, y entonces el que no, también nos pueden escribir ahí. Y no quiero, estoy tentada de armar un grupo de WhatsApp, pero todavía no. Veamos si es posible que vayamos por el mail, el Aulas Web, por esos canales, ¿sí? Si en algún momento nos surge la necesidad, y por supuesto ustedes son libres de hacerlo, pero digo institucionalmente, también sabemos que tenemos esa vía y la hemos utilizado, y tenemos, a veces es una manera, por ejemplo, cuando alguien no está entendiendo cómo entrar a las plataformas o cómo usarlas, hemos usado eso también. Nos pasamos los teléfonos, llamamos, vamos explicando. Es importante que nadie se nos quede afuera por eso, ¿sí? Sino que si dejan, sean por otras cosas que hayan elegido, etcétera, pero que esta cuestión tecnológica no nos haga obstáculo. Las clases ahora quedan... voy a dejar de grabar.